Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera entrega de Batalla de Críticos, el podcast donde vamos a debatir, analizar y sobre todo a celebrar lo que más nos emociona, el séptimo arte. Yo soy Hugo Lara y hoy nos acompañan también Norma Lorena Loesa, Ali López y desde Tuxpan, Veracruz, Pedro Paunero. Grandes amigos y grandes cinéfilos también. En este estreno nos vamos a meter de lleno en el cine mexicano porque agosto nos regaló el Día del Cine Nacional y además estamos en el mes patrio. Así que qué mejor momento para hablar de nuestro cine y su evolución en estos primeros 25 años del siglo XXI. Para comenzar le voy a pasar la voz a Norma para que nos comparta su opinión. Pues muy contenta de estar aquí. Estas pláticas las hemos tenido muchas veces, pero sin cámara prendida. Entonces es la primera vez que lo vamos a hacer así. Y bueno, esperamos que sea una plática tan amena como nos resulta a nosotros, nosotras. Y bienvenidos y bienvenidas a este espacio, ¿no? Por donde hablamos de lo que nos gusta, que es el cine y las películas, ¿no? Y yo nada más quiero empezar diciendo que decir cine mexicano ya se ha convertido como en una categoría muy nebulosa, ¿no? Porque para muchas personas solamente cine mexicano es el cine de la época de oro, los grandes ídolos de aquella época, las grandes historias de aquella época, y después pareciera que no pasa nada, ¿no? O sea, que el cine mexicano se desvanece y entonces tenemos un montón de películas por ahí aisladas que también depende de qué tan bien o mal les vaya en taquilla, como para que el público las recuerde, ¿no? Y también hay muchas discusiones al respecto si este cine mexicano es mexicano porque se hace en México, nada más, o es mexicano porque realmente representa pues nuestra idiosincrasia, retrata nuestra cultura, nuestros valores, las cosas que nos preocupan, las batallas que estamos dando en diferentes frentes. Y yo creo que este corte del siglo XXI sí marca un cambio, por lo menos en las temáticas, donde ya vemos cosas distintas, ¿no? Vemos, por ejemplo, las películas sobre el narco, la violencia, la denuncia social, que antes no es que no existieran, pero no estaban tan marcadas como para este lado, ¿no? Tú, Ali, ¿qué nos compartes? Hola, pues gracias primero por estarnos viendo, después por la invitación, por estar aquí. Pues justo decías, ¿no? 1896, ¿no? El siglo XIX, esa época donde el cinematógrafo es más un invento, ¿no? Que una expresión artística. Durante el siglo XX es donde empieza a agarrar como esta forma de expresión y además se vuelve el gran medio de comunicación que le da forma al siglo XX, ¿no? Ya con el tiempo hemos visto cómo el cine construyó toda una forma de hacer política, una forma de hacer comunicación del mundo en el que estamos actualmente. Y ahora no solo el cine mexicano, sino todo el cine se enfrenta, ¿no? A esta multipantalla, ¿no? Justo ya no solo la pregunta si el cine mexicano es el que se hace en México, sino si el cine que se hace actualmente se le puede seguir llamando cine, ¿no? En comparación con esto que se hacía en cinta, con esta forma de filmar que ya no existe, ¿no? Que nos permite también ahora estar aquí haciendo este tipo de contenido. Y creo que ese es el gran reto y esas son de las grandes cosas que tenemos que interrogarnos con el pretexto del Día del Cine Mexicano, ¿no? ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos conmemorando? ¿Y hacia dónde vamos también? Me parece muy interesante lo que mencionaste además. O sea, sí es en este siglo el cine mundial, no solo el cine mexicano, se ha transformado de una forma pues revolucionaria, ¿no? Con el formato digital. Así es. Era lo último que quedaba del invento de los hermanos Lumière. Eso y la sábana blanca, que es la pantalla, eso sigue existiendo, Así es. la proyección, pero ya el formato es otra cosa y eso también ha permitido, por ejemplo, que el cine mexicano en este siglo Se vea. mejore su número, por lo menos cuantitativamente en la producción, ¿no? O Así sea es. que desde hace unos 10 años se vienen rompiendo año con año hasta la pandemia, ¿no? Claro. Los récords de producción, por ejemplo, y ahora el promedio es arriba de 200 películas anuales, ¿no? Pedro, allá en Tuxpan, ¿se ve el cine mexicano? ¿Cómo les llega, no? Pues sí, todos los semanazos famosos, ¿no? Pues llega a, yo creo que todo provincia, independientemente de los festivales que se realizan en algunos lugares, que yo creo que México es de los países
Sabemos que es uno de los 5 países más cinéfilos del planeta, Así es. pero independientemente de esto, también es uno de los países que tienen más festivales, aunado a todo este fenómeno. Pues desde el principio fuimos cinéfilos. El problema fue que en 1896, cuando don Porfirio Díaz, envuelto en esta ola de modernidad, convoca a Chapultepec a la gente para grabar, bueno, para filmar, todos los que tenían carruajes, pues no llegaron, ¿no? Entonces nadie sabía ni de qué demonios se trataba aquello. Y el primer pase que dieron ellos fue en la famosísima calle Madero, que por cierto que es una de las que más me gustan del centro histórico, pues la que va de Zócalo a Bellas Artes y al revés. Allí se da el primer pase de cine. En aquel momento le llamaban vistas. No había Esa fue la primera proyección para el público, porque para la el primera público, fue... pero la primera se dio, a Porfirio Díaz se le dio de manera privada. Entonces él convoca a la gente para que fuesen a ser filmados en Chapultepec y no fue nadie, solamente porque no sabía nadie de qué demonios se trataba aquello, ¿no? Y le llamaban vistas de Lumière, de los hermanos Lumière, ¿no? El cine mexicano es un fenómeno muy interesante porque tiene muchas caídas y también tiene muchos, digamos que resurrecciones a lo largo de su tiempo. El cine mexicano, por lo tanto, también va adecuándose a sus propias épocas. Tenemos esta época de la época de, bueno, la famosa época de oro, ¿no? La primera edad que se da con el cine mudo, de la cual quedan algunos la consideran como la primera edad de oro del cine mexicano, pero bueno, no creo que podamos nombrar ni 5 películas de la época del cine mudo, ¿no? Y curiosamente, en provincia se dan estas películas como El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, que en Veracruz, hablando de Veracruz, que es desde donde me encuentro, estas películas tienen un pues significado muy especial porque el cine itinerante que se da en aquellos momentos pues captura a la gente como un espectáculo de feria, ¿no? Este es en el cine mudo, pero no sabemos pues más de estos títulos, pues nombrar algunas otras más que qué será la Virgen que forjó una patria, ¿no? Yo creo. Luego viene la época de oro, ¿sí? El automóvil gris. El automóvil gris, por supuesto, maravillosa película, ¿no? El automóvil gris. La época de oro finaliza, se cae el cine mexicano, la industria termina con esto de los cines de Kotza que va de la mano, o sea, estas salas enormes que en provincia teníamos, estas salas de 400 butacas, bueno, se derrumba sobre sí mismo, digamos, se levanta en los años 90 con La Tarea de Jaime Humberto Hermosillo, que me parece una película sumamente relevante porque es un parteaguas entre ese cine que se hace en la famosa cinta, que se enlataban y todo ello, y la época del video. La Tarea también es una época, es una película que nos presenta precisamente la época del video porque filman en un video pues todo lo que es la diégesis cinematográfica, ¿no? Entonces, esa película precisamente marca 2 etapas, está a caballo entre 2 etapas, ¿no? Y bueno, para los 2000, pues, Norma señalaba algo muy interesante, ¿qué cosa es el cine mexicano? Tenemos a los 3 amigos en Hollywood y los consideramos pues sumamente mexicanos, aunque toquen temas universales ya precisamente desde Hollywood, ¿no? Pero los seguimos considerando pues nuestros, completamente nuestros. Y sobre todo a Guillermo del Toro, que es el más querido de los 3, él siempre está anteponiendo a toda su obra esa etiqueta, soy mexicano. Entonces es muy interesante porque digamos que está sumamente marcado. Todas las etapas del cine mexicano están muy marcadas por lo nuestro, ¿no? Querámoslo o no, aún en Hollywood, pues bueno, eh, y el Toro dice, mis monstruos tienen un porqué y una representación porque yo precisamente soy mexicano, ¿no? Entonces creo que aun cuando estén afuera, los nuestros siguen siendo precisamente nuestros, ¿no? Muy bien, y me gusta mucho esto que comentas sobre cómo ellos se identifican y se siguen sintiendo mexicanos. Tienes razón que Guillermo del Toro tal vez sea el más querido de los 3,
pero el que nunca ha regresado a filmar, es el único. Claro. Porque Alfonso Cuarón ya regresó 2 veces, y tu mamá también, y con Iñárritu, Roma, ¿no? Y Sí. González Iñárritu ya lo con hizo Bardo, con Bardo, ¿no? ¿no? Y creo que en los dos casos, de manera afortunada, esas 3 películas, aunque tal vez Bardo sea la más polémica, ¿no? Ay, a mí Bardo me encanta. A mí también me gusta, Me ¿eh? Sí. encanta la escena del California Dancing Club, donde además se avienta la rola de Bowie. Me parece un momento cumbre. Y aquí volveríamos a lo mismo. Eso es cine mexicano. Roma es cine mexicano. Bardo es cine mexicano. Son finalmente las memorias de alguien que vivió en México. En el caso de Roma, por ejemplo, en un momento histórico muy trágico, ¿no? Como es el halconazo y demás, Sí. que él retrata cuando él era niño y vivía en la colonia Roma. Y en el caso de Bardo, pues finalmente son las distintas etapas de su vida ligadas también a lo que significaba querer hacer cine, querer dedicarse a este tipo de cosas en el México de los años 70, 80, ¿no? Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Eso es cine mexicano? ¿Eso representa el cine mexicano? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice esto que dice, comenta Pedro. Muy bien, bueno, sí, son mexicanos, pero ya no hacen cine en México, ya tocan temáticas universales, ya no son parte de del mundillo cinematográfico mexicano. Entonces, ¿dónde empezamos y dónde termina? O hablar del nuevo cine mexicano, que ya no es tan nuevo, Ya no ya está. estamos hablando de los 90, ¿no? 40, Que hablaron de De este los 60, nuevo ¿no? cine mexicano Pues el que término se acuña en los años 60, así el es, que nuevo es cine mexicano, con ¿no? Ripstein y todos Así que estos ya no se cineastas, vale, ¿no? ¿no? Entonces Sí. ya no es tan nuevo. ¿Qué es lo nuevo en el cine mexicano? ¿Cómo convive esta idea de lo que sí es, de lo que no es? Y una muy importante que me parece que ustedes han tocado también de manera tangencial. La gente ve estas películas, o sea, los mexicanos, las mexicanas, vamos a ver estas películas y nos sentimos identificados, sentimos que es nuestro cine y ahí también se abren un montón de Yo creo discusiones, que ¿no? justo eso es lo que también un tema importante. Y al final, la respuesta creo que nunca va a estar, ¿no? Pero creo que es parte de la identidad. El saber que el México es muchos Méxicos, ¿no? O sea, porque, no sé, para cierta parte de la sociedad puede decir que esta vida de Iñárritu pues representa la de una persona que pues tenía cierto estatus económico, que vivía en la Ciudad de México, que se podía permitir esos lujos del cine y la publicidad, comparado, ¿no? Con el cine por ejemplo, de lo que hablábamos hace rato de Mecánica Nacional, ¿no? O Chin Chin el por ocho, que convivía, ¿no? O sea, al final de cuentas entender que es, o sea, dentro de la ciudad ya hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, ya hay muchas formas de ser mexicano y de vivir México. Y también lo que comentaba Pedro, ¿no? El cine que se ha ido olvidando o se olvidó durante una parte de lo que llamamos el interior de la República, ¿no? Parece que hubo un momento de mucho centro en la Ciudad de México, también ahora en el siglo XXI, con esta idea de expandir a partir de los aparatos, pues ya hemos visto también más cine fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y que también nos están contando otras historias y que también muchos capitalinos están descubriendo, eso también sucede, ¿no? O sea, como que pareciera que es otro México del que estamos bastante alejados, pero que tiene estas redes y que estas redes van influyendo, ¿no? Para mí, por eso creo, hablando del nuevo cine mexicano, una de las películas que logra congeniar esto, aunque no sea de este siglo, es Los Caifanes, ¿no? O sea, porque Los Caifanes habla justamente de este México de alcurnia, ¿no? Fifí, ¿no? Que se encuentra ante un México que está viviendo en un mundo jodorowskiano palpable, ¿no? O sea, entonces Pues hay este de choque. Carlos Fuentes, ¿no? Sí, más que Jodorowsky, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí. Eh, Estoy de acuerdo, o sea, con esto que dice, pero, o sea, no sé si el cine mexicano, claro que es todo lo que se produce aquí, no solo lo que va a los festivales o Así lo que es. hacen los grandes directores o los más destacados, Alonso Ruiz Palacios también, o Carlos Reigadas que lleva un rato Sin, sin filmar, en fin, pero creo que ahora trae una película, en fin, varios directores, pero tiene una identidad, o sea, como, no sé, tal vez uno piensa en cine francés y te da una idea de cuál es como el tono, el estilo del cine francés, su idiosincrasia está volcada en sus películas, el cine mexicano también, no solo, como decía, hablando
las películas de festivales, sino también las comedias, Lo que la gente ve. lo que la gente ve de verdad. Siento que también no se ha quitado un poco como este rechazo en automático que antaño, en los años 80 recordarán cuando nosotros éramos adolescentes o niños, No había nacido. en automático era vergonzoso decir que veías, que casi vergonzoso que veías películas mexicanas, porque estaba dominado por las películas de ficheras y de narcos, ¿no? Y sin embargo, llenaban las salas. Ese público sí tenía público. O sea, el cine mexicano, si bien tuvo una gran caída, una gradual caída desde la llamada época de oro, pero nunca perdió al público hasta que No, y las... entró ese cine que revolucionó. Lo que pasa que, bueno, ese impas, o sea, de los 70 hasta, bueno, principios del siglo XXI, bueno, los 80, con todo el cine de ficheras, en realidad, todos sabemos que tiene un gran valor sociológico, porque las salas se llenaban, pero bueno, a reventar con ese tipo de cine. Entonces, Y hay un fenómeno se ahí siguen viendo mucho. Sí, muchas se convirtieron en Y películas de culto, de ¿no? Kurt. Yo me acuerdo mucho una entrevista que le hicieron al Caballo Rojas que decía, sí, que se quejaba de esto que comenta Hugo, ¿no? De que la gente lo acusa de que la gente ya no iba al cine porque por sus películas que eran horribles y muy vulgares y no sé qué. Y contesta algo que me parece paradigmático, ¿no? Y dice, sí, pero nosotros mantuvimos la industria cinematográfica todos estos años. O sea, se exactamente. produjeron una cantidad de películas bestial que llenaban los cines y que generaban dinero. Y es lo que mantuvo la industria en los años 70. Y que aparte, perdón, o sea, los culpamos a ellos porque obviamente fueron el rostro, ¿no? Alfonso Sayas, el Caballo Rojas, Inclán, Chattanooga, pero que es estructuralmente, o sea, lo que pasó con López Portillo, lo que pasó con toda la política de los 70s y 80s, que justamente, pues, preferían que hubiera este tipo de películas Claro. para que no hubiera un cine crítico, ¿no? Para que no hubiera una postura crítica, ¿no? Ellos han sido ese rostro que popularmente pues, podemos quejarnos de ellos, del Güero Castro, ¿no? Por ejemplo, pero había una estructura política detrás que era lo que permitía que este cine tuviera tanta afluencia y que otro tipo de cines que sí existían no tuvieran a lo mejor la proyección, ¿no? Algo que con lo que nos enfrentamos ahora, ¿no? Hay tantas pantallas también, pero sigue habiendo películas que se siguen viendo más, que siguen teniendo más apoyo ante películas que pasan desapercibidas, ¿no? Lo comentaban el semanazo, ¿no? O sea, el fenómeno sigue existiendo, ¿no? O sea, hay un gran apoyo al cine que parece no tan serio, vamos a decirlo, contra otro tipo de películas que pues, ahí está la exhibición, ahí están los números, pero a la voz de la gente pues nunca existieron, ¿no? Bueno, Claro, los sí. 70 creo que demuestran una cosa muy interesante, que el cine es espectáculo de masas. Entonces, si tú estás en una crisis perpetua, como se dio en todos esos años, pues, ¿qué es lo que vas a hacer si no evadirte de la realidad, ¿no? Entonces, era por eso que aunado a lo político va también este fenómeno, pues, de pan y circo, porque eso fue lo que se dio en estos años, ¿no? Eh, Precisamente con el auge del video, pues viene lo que comentaba, pues el nuevo cine mexicano. Está muy marcado, muy marcado, y siempre va a estar, por supuesto, que con un trasfondo político, social, y muy de su época todo ello, ¿no? Eh, Llegan los tres amigos a Hollywood, y ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues mostrarnos historias con un valor universal, regresar a México y, por supuesto, desde su estatus social, pues hacer este tipo de cine, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, Cuarón con Roma lo que está también demostrando es que el cine se vuelve un fenómeno en streaming, porque esa es la primera película, la gran primera película de Netflix, que se exhibe en Netflix y que luego va, bueno, oye, si quiero aspirar al Oscar, pues tengo que pasarla 5 días en cine, en salas, ¿no? Pero esto es un fenómeno muy interesante también porque, repito, es parte de la identidad de cada época del cine mexicano. Y lo más interesante de todo es que un director mexicano entra a este fenómeno del siglo XXI que precisamente pues la pandemia nos obligó a aceptar y a utilizar, ¿no? Pues que estamos en esto
pues hoy en este primer podcast, ¿no? Que es el streaming, que es a través de Zoom, etcétera, y que es a través de plataformas. Esto está muy interesante también. Nunca fuimos ajeno al cine. O sea, los Lumière tuvieron a México pues desde el principio. En diciembre de 1895 es la primera exhibición en París y nosotros para los primeros meses del año siguiente ya estábamos inmersos en esto, lo que nos llevó a hoy en día a formar parte de los 5 países más cinéfilos del planeta Tierra. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Regresamos. Pedro, tú mencionabas lo de el simbolismo del Día del Cine Mexicano, el 15 de agosto, la primera exhibición en el Castillo de Chapultepec con Porfirio Díaz en 1896. Y en Chapultepec, coincidentemente, se acaba de inaugurar apenas la nueva sede de la Cineteca Nacional, allá en medio de Teleféricos. Cablebuses. cablebuses y bases militares, Y pero bases bueno, militares, muy el bonito. edificio parece que Panteones. es muy bonito. Yo ya lo conocí antes de esta inauguración, pero sí vale la pena o no. Esa sería una pregunta. ¿Necesitamos otra Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México como esa? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que, pues sabiéndolo como números fríos, la gente diría que sí, ¿no? O sea, un lugar más para exhibición, un lugar más para que la gente vaya y vea sus bonitas películas mexicanas, ¿no? O del foro, o de la muestra. Pero al final de cuentas creo que también es entender el lugar en donde está situado, ¿no? O sea, 3 cinetecas ya en la Ciudad de México, más el streaming, más las salas de arte, más los festivales de cine que hay aquí, ¿no? Creo que regresamos a esto que les decía de los 70, 70, la concentración otra vez en la Ciudad de México, ¿no? La concentración de la proyección, la concentración de la exhibición. ¿Y qué está pasando? Ahora, es un recinto gubernamental. ¿Va a haber o no va a haber un filtro, ¿no? También del cine mexicano, de lo que se va a proyectar presente, pasado y futuro, ¿no? Justamente lo que hablábamos hace rato del cine de ficheras, de todo este cine popular, que para esos recintos no está abierto, ¿no? O sea, vamos a tener entonces una cineteca más que va a seguir teniendo los mismos lineamientos de las otras 2 cinetecas, ¿no? O sea, si fuera una cineteca en donde me dices, bueno, aquí sí vamos a ver las películas del Santo, ¿no? Aquí sí vamos a ver las películas del Güero Castro, de los hermanos Almada, pues entonces ya me está ofreciendo algo diferente. ¿Para qué? Porque sí hubo Alejandro Pelayo en su momento, que fue director de la Cineteca, dijo que las películas del Santo pues no venían al caso en la Cineteca, ¿no? Claro, y que Ujú. fue súper polémico, porque yo pensaría, yo soy de la gente, de esa gente, y yo soy de esa gente que piensa que es una apuesta para la proyección en sala, ¿no? Creo yo, no sé, pero ante la avalancha del streaming y de yo mejor la veo en mi casa, ni me mojo, ni me subo al metro, ni menos al cablebús, mejor voy y la veo en una pantallota, que es donde el cine se ve mejor en el cine, y me parece que la apuesta va por allí. Pero sí coincido en el asunto de, bueno, y después de esta, ¿qué sigue? Va a haber descentralización, van a ser recintos cinematográficos en otras partes de la República, y una que seguramente mucha gente se hace. Esto beneficia al cine mexicano, la proyección de las películas mexicanas, porque hay que recordar que en la Cineteca no solamente se proyecta cine mexicano, ni siquiera en la sede del CNA que nos dijeron que era para eso. Que justamente era exclusivo, ¿no? Exacto, que no ibas a ver más cosas que cine mexicano, ni siquiera ahí solamente hay cine mexicano. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque Pero ¿por estas no qué tendría que llegan. ser solo cine mexicano, no? O sea, Exacto, ¿y por qué sí y por qué no? ¿Y cuáles sí y cuáles no? Porque si, viendo la Pero declaración, la existencia de otra cineteca obedece a una política de explosiva de construcción de cosas, de obras por todos lados. Y en el siglo XXI me parece como una especie de fósil viviente, ¿qué? porque en efecto se han concentrado pues ya 3 allá y en provincia no hay nada de esto, ¿no? Ahora, para mí el valor de una cineteca pues radica en que se investigue, se almacene y se conserve pues cine, ¿sí? Aparte de que se exhiba cine que pues no llegará a las salas comerciales. Pero me parece una especie como de hito de nostalgia más que nada, ¿no? Porque hay público
que va, así como el que asiste a las salas. Hay público que pues tiene determinada edad y que tiene esa nostalgia por el cine como una especie de ritual, ¿no? Pues recordemos, voy otra vez a la época de oro, pero no solamente época de oro del cine mexicano, sino de Hollywood también, ¿no? Se iba al cine como en el siglo XIX se iba a la ópera, ¿no? Todos emperifollados, o sea, tú tenías que lucir tus mejores galas. Y hoy en día, con los multicinemas, pues es un fenómeno que ocurre hacia los 80s, 90s, este auge de las salas múltiples, la gente entra a la cultura de lo pop y por lo tanto se abandona todo ese ritual de elegancia de ir al cine a hacer esto precisamente, no solo a ver películas, sino a exhibirse uno mismo, ¿no? Entonces, es una especie de fósil viviente para mí una tercera cineteca y obedece a una política, repito, pues de esto, de construcción de cosas para mostrar que estamos aquí, estamos haciendo y estamos presentes, ¿no? Pero realmente, No creo que sea una especie de fósil, no entiendo por qué dices eso, Pedro, porque o sea, la Cineteca Nacional pues, tiene una asistencia bastante buena, sí. Ahí sí se llenan las salas, hasta las películas mexicanas llenan las salas, ¿no? Y es algo que funciona. Entonces, pues sí, claro que tiene sentido que haya otra, si ya tienes yo un... creo que la Cineteca Nacional es incluso Pero muy lo que tú querida, decías, ¿no? que creo que también es muy importante, es ver la relevancia de la Cineteca como ese archivo de películas. Claro. Y es lo que creo que nadie se ha preguntado, ¿cómo están las bóvedas en esta nueva Cineteca? ¿Hay bóvedas? Exacto. ¿Y cómo están las bóvedas en la vieja Cineteca? Sí, sí. Que esperemos que con estas inundaciones, lluvias y No les haya humedad pasado no les nada. haya pasado nada a las películas, Y ¿no? llega un poco a lo mismo, que sí y que no, o sea, ¿quién va a tomar esa ¿Quién va a decisión decidir? Claro. de qué es lo que vale la pena restaurar, qué es lo que no vale la pena restaurar, cuánto se va a invertir en la restauración y no solo en la exhibición, ¿no? No solo en la proyección de estas nuevas películas mexicanas, porque también hay un fenómeno importante en el siglo XXI, ¿no? Justo en el siglo XX estos formatos de 35, de 70, ¿no? O sea, que conocemos y que saben cómo restaurar, pero la era digital está avanzando sumamente rápido, ¿no? Entonces un DCP de hace 10 años ahora ya parece inservible, ¿no? Claro. Porque si tú ves una película que se filmó en la mejor calidad hace 15 años, ahora parece grabada con celular, ¿no? O sea, la idea digital también ha avanzado tan rápido que no permite esa instauración. Pero también sabes qué está pasando y es un fenómeno que yo creo que también apunta, porque ¿para qué una nueva cineteca? Porque para las nuevas generaciones hay quien nunca vio a Pedro Infante en cine, por ejemplo. Nunca vio al Santo en pantalla grande. Es más, nunca vio Solo con tu pareja Pero se va a permitir y ese es el punto. O sea, si más allá de la curiosidad cinematográfica de ver lo que las nuevas generaciones nunca vieron en el cine, y a lo mejor este ritual que dices, Pedro, o sea, lo que era ir al cine a ver estas películas en pantalla grande y la diferencia de verlas en streaming, porque mi abuelita nos la ponía mañana, tarde y noche y por eso las habíamos visto, ¿no? Que puede ser, porque digo, todo esto es conjetura, nadie está diciendo que sea para eso, pero finalmente creo que las nuevas generaciones sí quieren ver ese cine del que tanto hablamos, del que tanto hablan sus papás y sus abuelos, y que nunca había visto en pantalla grande. Ahora bien, eso justifica 3 cinetecas en la Ciudad de México, pues depende de la afluencia. Creo que esta última es para eso, para que la gente vaya a ver las películas. Y sobre No todo la tanto. gente del poniente Exacto, que se de la ciudad quejaba que mucho. no tiene Y se quejaba horrendo de que infraestructura porque al sur. cultural, No, ¿no? claro, En claro. esta ciudad, como no hay en el norte de la ciudad. donde como no tal hay en vez, el sur. Pues en el sur hay dos, bueno, ¿no? La de bueno, Churubusco y... sí. Sur, pero sur. Ah, O sea, Deep zona South. zona Milpa Alta, Deep Iztacalco, Xochimilco, El Pedro, sur profundo. el sur profundo. ¿Ibas a agregar algo más? Bueno, también hasta qué punto de verdad le va a servir al público, porque, a ver, recordemos cuando no, el centenario del Santo, Ajá. y que no quisieron en la Cineteca Nacional, vamos, la Cineteca Nacional la amamos todos, ¿sí? Lo que yo no concuerdo es simplemente una explosión, así como los hongos salen después de la lluvia, de obras que a lo mejor
no me consta, pero a lo mejor se van a quedar ahí y no van a funcionar, ¿sí? Cuando el centenario del santo, recordemos que incluso nosotros en Corre Cámara pugnamos para que se le hiciera un homenaje al santo en la Cineteca Nacional. Recuerdo ese texto que hicimos masivo, que se llamaba Santo de nuestra devoción en Corre Cámara, porque bueno, si también se van a negar estos fenómenos populares y entonces le van a poner lo que quieran ideológicamente en las nuevas cinetecas, pues yo no sé entonces cuál va a ser realmente esa función de estas cinetecas, ¿no? Sí, Pues de eso esta es la cita que decías de Pelayo, por eso hicimos el artículo, creo. exactamente, Porque sí, agarró y dijo que esto, ¿quién lo quiere ver? Y claro. creo que por eso justo el Se- artículo que que, Pedro nos que quería al dar. final tuvo que retractarse y sí Claro, pues qué exhibieron babosada. una película del Qué santo, creo. babosada. Pues. En el Festival Pero Macabro. hay algo que me parece muy importante, también lo mencionó Ali, Pedro, que es el tema de la conservación de las películas. Recordemos que desde que se filma en digital, ya muchas películas mexicanas no pasaron al celuloide, que sigue siendo el mejor formato para la conservación. Entonces, ahí cabría preguntar, ¿la Cineteca Nacional está haciendo algo para recuperar y respaldar todas esas películas, que es la mayor producción en la historia del cine mexicano? Si les están respaldando ya en celuloide, porque Claro. es la mejor forma de preservarlas. Yo mi película la filmamos en digital y creo que no tenemos copia de 35 milímetros. La Cineteca tiene copia de mi Manuel, película, no lo sería bueno sabemos, saberlo. ¿no? Pues sí, si tú no lo sabes como director, Sí, tal, yo No, no pero lo ¿cómo sé, lo vas ¿no? hay un documental muy bueno donde andan buscando la última película de Taboada. Que Girón de hacen Niebla. un Girón de Niebla, hacen un documental de cómo alguien dijo, a ver, esta película tenemos registro y tenemos testimonios de que tenía guión. Hubo actores, Sí, se grabaron filmó. escenas, se filmaron escenas, gente que participó, nadie sabe dónde está la película. Porque se hizo en VHS y justo se perdió. Exacto. Ese documental, independientemente de que es muy interesante porque está construido como un misterio a resolver y que es muy interesante de verdad la manera en que van buscando la información, habla de eso que está diciendo Pedro, ¿no? O sea, finalmente, ¿quién nos asegura que algo que tuvo dinero, tuvo inversión? La actriz dice que ella incluso puso dinero para su vestuario y que nadie tiene ninguna eh, prueba de que la película haya existido Sí, filmada, sí, en su ¿no? momento. Entonces, muy recomendable el documental en Yo quisiera poner debate. sobre la mesa, o sea, ya que estamos hablando de la Cineteca y de si es relevante o no eh, para el público y que vaya y vea películas, o sea, debería de incluirse, ¿ustedes qué piensan? Una filmografía en la enseñanza básica, por ejemplo, filmografía mexicana, filmografía internacional, Yo ya que creo estamos hablando como de formación del público, Sí, y eso pues es como los libros, ¿no? O sea, y la tú música, o estás sea, obligado, o en la escuela, pues hay una base de libros que tienes que leer, ¿no? ¿No debería ser lo mismo con las películas? yo creo que sí debería ser lo mismo con las películas, pero llego a lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién va a hacer esa ¿quién va a curaduría, decidir? no? Claro. Pues la Porque, SEP, ¿no? porque ahí está el detalle, ¿no? Ahí Justamente. está el detalle, completamente, porque hay profesores que sí lo hacen y que ponen a su alumno, a ver, vénganse a ver esta película, pero es criterio del profesor, de la profesora. No hay una línea básica y volvemos a lo mismo. Si se lo vamos a dejar a las autoridades educativas, pues ellas van a decidir que sí y que no. Y como una compañera que da clases en educación media superior, y ya sabes, ¿no? Cuando ya no hay más que hacer, a ver, pónganles una película y les dice uno de los chiquillos, ay, pero ya no pongan Shrek. Dice, porque como que Shrek es una película que les gustaba a ustedes en su época, ¿no? Y dice, sí, ¿quién va a decidir? Pues el profesor va a decidir poner lo que a él le gustaba, ¿no? Y lo que él cree que los chavos y las chavas deben ver. Entonces se vuelve una discusión interminable, me Sí, parece. sí, sí, acabamos viendo quién es el señor Obrador, No, ¿no? En la escuela y prima, eso y cosas peores, o el sea, año que el petróleo fue nuestro, o sea, todas estas nuevas películas La de de Lázaro propaganda. Cárdenas, ¿no? o vamos a acabar viendo las que Echeverría consideraba, ¿no? Y que Ujú. para una generación pues era lo mejorcito que había, ¿no? La Virgen que forjó una La patria. Virgen que forjó una patria. ¿Tú qué piensas, Pedro, allá en Tuxpan? Bueno, pues sí, pues vuelvo a esto, ¿no?
¿quién va de verdad a decidir qué se va a pasar allí? Yo recuerdo, por ejemplo, un homenaje que quería el nieto de Chano Urueta hacerle al abuelo. Pues oye, es tan relevante, tiene dos o tres películas sumamente importantes, ¿no? Una de las mejores adaptaciones del Conde de Montecristo, tiene La Noche de los Mayas, en fin. Y el tipo se inventó el cine de luchadores. Entonces, cuando propone a la Cineteca Nacional hacerle un homenaje al abuelo, a Chano Urueta, le dijeron que no. Y tiene este director, no sé, casi 200 películas. Le dijeron que no y tuvo que hacerse este homenaje en un casino de la Ciudad de México. Me invitaron, yo cubrí la nota, yo estuve ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un director tan relevante como él y que en su momento fue sumamente popular y que aparece en películas incluso de Sam Peckinpah, y luego en Chanok, etcétera, porque también actuó. Oye, ¿por qué le van pues el mismo caso del Santo, ¿no? ¿Por qué no le vamos a hacer homenaje a estos directores? Son directores que se están quedando allí, que tenemos ahora sí en un ciclo que pasarlo para estas nuevas generaciones, porque tiene que ser la cineteca atractiva para las nuevas generaciones. Los que ya somos, pues, aficionados al cine, pues vamos a ir, pero los demás, ¿qué onda? O sea, se van a quedar en el streaming, porque estoy seguro que como muchas cosas en el siglo XXI, pues se van a empezar a olvidar y van a quedar como simples costumbres del siglo pasado, ¿no? O no tendría que ser, digamos, esta nueva sede también otra cineteca, pero no la misma cineteca, o sea, que tenga otro criterio, otra curaduría, La otra Cineteca del Pueblo. programación, La Cineteca del otra Bienestar. bóveda, La ¿no? Cineteca del Porque así Bienestar. también tenemos respaldo, como ocurre con la cineteca y la filmoteca, que son acervos diferentes, Es que pero, yo creo que se complementan, si se hay un público respaldan. asiduo, ¿no? O sea, si hay un público asiduo a ver, o sea, no sé si haya sucedido en otros países, pero una película llenó el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Lo que Eso es pasó con Flow, interesante, claro. ¿no? O sea, hay un público Ávido. ávido a ver el cine, pero justamente es esto, o sea, ¿qué significó Flow para toda una generación, ¿no? A lo mejor de nuevos cineastas, o de nuevos cinéfilos, perdón, porque o sea, veamos Flow, no digo, no es cine mexicano, pero no tiene el presupuesto de Pixar, ¿no? No tiene también toda esta parafernalia estética de Disney o de Hollywood, y sin embargo conquistó a un público mexicano. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa precariedad, pongámoslo así, nos Nos, sentimos mucho más nos identificados, identifica, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque es a un cine que también tú aspiras que puedes hacer, ¿no? Si de repente te ves Pero eso es, digamos, ya hablando del público, ¿no? del público. Exacto, Ya no ¿qué estamos cosas hablando ve de el la público? cineteca. O sea, es que voy a eso, o sea, el público está ávido de ver cosas, ¿por qué no analizamos eso que quieren ver, no? ¿Para qué le pones una nueva cineteca a ese público ávido de un montón de cosas pensando en que va a haber qué? Ajá. ¿No? Pero sí lo va a ver, o sea, como decimos, o sea, el problema, a lo mejor, como dicen, bueno, y si ponemos una cineteca en Tuxpan, ¿para qué? Ahí yo te preguntaría, ¿sí tiene caso? O sea, la No, gente sí, va a tiene ir, mucho ya hace caso. mucho calor, ¿no? Pero Las películas, pero, o sea, la cineteca, o la cineteca, su base es el archivo, el material que pueden conservar, no solo que la gente vaya al cine, que sí es muy importante. Bueno, acá tenemos a Jorge Fons. Es un cineasta nacido por acá que siempre he querido hacerle un homenaje y bueno, pues hasta ahorita absolutamente nada, ¿no? Y que también es representante pues del nuevo cine mexicano, es muy, muy importante en esos aspectos, ¿no? Hablando de Tuxpan, ¿no? Que él nació acá, pero pues sí, en efecto, de verdad valdría la pena hacer una cineteca en provincia, pues aunado otra vez al fenómeno del streaming y de las nuevas generaciones, que creo que es lo que más importa, pues no O habría en un las por grandes qué. ciudades al menos, en por Guadalajara, en ejemplo, la Monterrey, de San en... Luis Potosí, que es la Cineteca Alameda, que es la que yo conozco más cerca porque es la familia, pues la verdad es que sí es una opción, tiene muy buena afluencia. Sí, las películas son las películas un poco que verías en la Cineteca del CNA Ujú. aquí, o sea, de repente parece que incluso comparten cartelera, ¿Pero pero tienen tiene, archivo? Porque eso es eso lo es que lo que no la hace sé. cineteca, si no es Exacto, un a eso voy. cineclub, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si digamos que es una especie de club para los cinéfilos de San Luis Potosí, pero yo ahí retomaría lo que dice
Pedro, si no tienes cineastas del Estado que promuevan que esa investigación se haga, que se hagan homenajes a ver qué cineastas de San Luis Potosí, películas que se hayan hecho en la Huasteca, por ejemplo, sería bien interesante. Sí, que Cosas tienes así. una bóveda donde ¿Quién conservas va a decidir cómo vamos a construir el cine o la historia del cine o la que ha sido la producción cinematográfica específicamente de San Luis Potosí? Y pero mira que sí se ha filmado y cosas. no solo las películas industriales, porque Claro. hay una gran cantidad de material, por ejemplo, Documental. familiar, documental, lo que filmaban las personas y que documenta los cambios de la ciudad, ¿no? Claro, Por ejemplo. por ejemplo, la escena final del infierno de Luis Estrada, donde se da la matazón y todo eso, lo que es el Palacio Municipal, es una hacienda que está en San Luis Potosí. Es sumamente importante ese fenómeno, esa modalidad de representar la realidad, que dices tú, Hugo, en video. Recordemos el archivo Preminger de Estados Unidos, que es un almacén de filmes efímeros, que los filmes efímeros eran aquellos que se hacían para promocionar, por ejemplo, la higiene en las escuelas, ¿no? O para decirte, oye, si en caso de un ataque atómico, haz esto, ¿no? Algunas eran verdaderas tonterías, pero el archivo Preminger también incluye grabaciones en video familiares que tienen relevancia histórica incluso, ¿no? Pero no existe esto que yo sepa en nuestro país. La Cineteca sí hizo un programa, que es el Cine Memoria, ¿no? Que rescataba archivos familiares de películas, que eso yo creo que es algo que Muy pueden valioso. Pero emprender entonces las... ahí sí valdría la pena, ¿no? las Porque si cinetecas tienes, locales. si tienes este programa nacional, o sea, si tienes este programa en la Cineteca de Coyoacán y tú tienes videos familiares en Tijuana, ¿para qué vienes O hasta la Ciudad de películas en México? Super ¿No? 8 Que milímetros. tuvieras una Ahí sí cineteca. valdría la Mucho pena latino. que hubiera una red de cintecas que se dedicaran a esto, ¿no? O sea, olvidémonos de la exhibición, olvidemos más bien la recapitulación de todos estos documentales familiares, bueno, videos familiares, documentales. Por ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, las fiestas patronales que se han filmado Sí, durante años y que igual se quedan que es en material el valioso olvido. que valdría la pena rescatar. Pues estamos llegando ya al final de esta primera emisión de Batalla de Críticos, y creo que hay muchos temas para seguir explorando. Así es. Vamos a seguir hablando del cine mexicano, y ya vimos que nos da mucho material. Se acerca el Ariel, entonces también bueno. Y ahí sí se va a poner bueno el agarrón. Hay la controversia, los Así es. nominados, una lista, una ¿Quién segunda vota? quién vota, quién no vota. ¿Quién no vota? Te da prestigio, le da prestigio a tu película Te ganar con- un Ariel. Te consagra Te ganar una consagra. Así que, Ariel, bueno. ¿no? Es una Y buena los película. premios también vienen, lo de Morelia, pronto, ya se anunció la programación, en fin. Y para cerrar, pues compártanos alguna recomendación, alguna de sus películas que curiosas que tienen ahí en su biblioteca, en fin, o en las plataformas. Norma, Híjole, para mí, cuando pienso en cine mexicano, Carlos Enrique Taboada siempre es mi lugar seguro. Yo recomiendo la trilogía, ¿no? Y la verdad es que es un tipo de cine que no se hacía en México, es un extraño para la época en que se produce. Son historias aterradoras, seguramente quien comparte generacionalmente conmigo la edad se dará cuenta, se recordará lo que era no dormir después de haber visto El libro de piedra y cosas Hugo. así. Hugo, ¿no? Nos No, este aterró. hubo otro. Otro Hugo. Otro. O veamos de otro, ¿verdad? Que nos aterrorizó por generaciones. Carlos Enrique Taboada para mí siempre es una gran recomendación de lo que es cine mexicano. Para mí creo que la gran película que representa lo que es ser mexicano o representa una muy buena época de lo que era ser mexicano es Mecánica Nacional, ¿no? Creo que habla, es una comedia, es una tragedia, es una comedia negra también, ¿no? Para mí retrata muy bien la idiosincrasia del mexicano y hablando pues de estas ventajas del streaming, ¿no? Actualmente es fácil de ver Es fácil en de conseguir. plataformas, Sí. entonces creo que Mecánica Nacional sería mi recomendación. Pedro, Bueno, hace unos días muere Henry Donadieu, célebre activista LGBT francés que pues pasó la mayor parte de su vida acá en México, abrió el famosísimo Bar 9 en la zona rosa
y que importó la movida madrileña y también pues muchas de las vanguardias musicales, ¿no? En presentaciones de grupos, etcétera. Incluso hubo actores de Hollywood que fueron a este bar y que yo solamente intercambié un par de palabras con él a propósito de la película El baile de los 41 de David Pablos del 2020, que él consideraba fallida y yo estaba totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, me parece una película relevante porque precisamente al ser el siglo XXI, el siglo en el cual las minorías se hacen escuchar, pues es una película necesaria, ¿no? Bueno, por mucho todos los defectos que tenga, pero la película me parece que debe existir, aunque ya en esa telenovela sobre Porfirio Díaz, que es El vuelo del águila, en unos cuantos minutos presentaban el baile de los 41. Bueno, ¿qué es el baile de los 41? Pues esta redada porfiriana que hace la policía secreta en un baile homosexual, en un baile gay, donde la mayor parte, bueno, creo que la mitad o más de la mitad de los asistentes estaban travestidos, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos lo que sucedió allí. Se les llama 41 porque el 42 pues fue borrado de la lista, era el yerno de Porfirio Díaz. Ignacio de Entonces la se hace Torre. esta, ¿cómo? Ignacio de la Torre. Sí, entonces se hace esta película que, repito, se me hace sumamente necesaria porque pues en el siglo XXI las minorías se hacen escuchar. Por lo tanto, me parece relevante, aunque bueno, yo también con Henry tenía esta eh, concordancia de que la película es fallida, pero creo que la debemos de ver y está en plataformas, está en Netflix. Sí. Pues descanse en paz, Henry de Donadieu. Yo también lo conocí, abrió un bar otra vez en la zona rosa después de la pandemia o durante la pandemia, y ahí tuve la suerte de coincidir con esta figura icónica de la contracultura mexicana. Sí. Pues muchas gracias. ¿Tú, Hugo, no vas a dar ¿Tú? recomendación? ¿No? No, Pues mira, yo voy a recomendar una de esa torre. Tenemos, ahí está Cabeza de Vaca. Ah, perfecto. Cabeza de Vaca, que es Maravillosa. la primera ficción de Nicolás Echevarría, que es un extraordinario documentalista, lo fue, tenía películas memorables y en su primera incursión en la ficción, pues logra una obra impresionante centrada en este Sí. personaje explorador español que se pierde en el siglo XVI todavía, 16. por el norte de México y tiene interacción con las tribus indígenas de esa región. Es una película sensacional, visualmente impresionante, además con el trabajo de Guillermo Navarro. Participa incluso Guillermo del Toro, que es el que hace los famosos maquillajes de todos estos personajes indígenas, y cuenta él muchas anécdotas al respecto. A ver, espero que en otras emisiones tengamos oportunidad de platicar de ella, ¿no? Pues muchas gracias. Acompáñenos, síganos en las siguientes emisiones. Tendremos otro podcast dedicado a los monstruos muy pronto para todos ustedes. Gracias y nos vemos. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Pedro Paunero y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara. Guión de Hugo Lara. Edición de René Constanza.